El día de hoy mi deseo es comunicar a ustedes acerca de dos hombres que seguramente, como oraba ahorita, ustedes han leído de ellos, y que quiero traer a su atención un elemento muy importante que ha afectado mi vida de una manera radical y trascendental desde hace muchos años, y es la historia del apóstol Pablo y de Timoteo, en la cual yo quisiera, como les exhortaba su pastor, sobre todo a los jóvenes. No quiero excluir a los mayores, pero joven, yo te quiero decir algo. Las decisiones más trascendentales de tu vida las estás tomando en tu edad joven. Si tú no piensas con sobriedad en cuanto hacia a dónde vas y cómo quieres llegar ahí, tú vas a cometer muchos errores, porque el que le tira a nada le va a pegar a nada. Pero si tú piensas intelectualmente, intencionalmente, inteligentemente hacia dónde quieres caminar, seguramente tú, al considerar al Señor, como dice Proverbios 3, 4, 5, considera al Señor en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Que Dios los bendiga, jóvenes, y los ayude a que esto que voy a compartir sea de bendición no solamente para los jóvenes, sino para los demás también. Pero antes de empezar mi tema, mi introducción, quiero compartir un poquito de mí. Quiero que me conozcan un poquito, que sepan qué onda con mi vida, como decimos allá. Yo crecí en una casa disfuncional, siendo esta donde no había un padre presente. Mi padre era un hombre de negocios, un banquero muy importante en la ciudad, al cual yo me relacionaba única y exclusivamente en ratos muy cortos de mi vida de niño y de joven. Yo no tenía mucha interacción con él porque tenía dos casas. Se casó con mi mamá después de que él enviuda. Él tenía otros hijos grandes y pues, lógicamente vengo a ser yo hijo, y mis hermanas también, de la otra casa. El caso está en que yo empiezo a ver esta manera de vivir, la cual para mí era la cosa más normal del mundo. Yo no conocía nada que pudiera yo decir, mira, así es una familia, o no sabía. Yo no tenía un entendimiento del orden, de la estructura que Dios ha establecido para los hogares. El caso está en que yo empecé a crecer siendo un joven terrible. En mi casa era de padre y madre para arriba. Mi papá y mi mamá usaban el lenguaje más terrible que ustedes se puedan imaginar. Por lo tanto, yo crecí agregándole a las majaderías para que se oyeran más tremendas. Entonces era un majadero, un déspota arrogante, prepotente, soberbio, etcétera, etcétera. Entonces yo así crezco. Eso era lo normal. Yo no conocía el evangelio, no tenía idea de qué era el evangelio. Mi madre fue una mujer que no estaba necesariamente relacionada ni siquiera con el catolicismo, porque ella visto cosas muy terribles siendo ella una niña, una jovencita. Entonces yo no fui llevado a la iglesia, en ningún momento fue algo importante para mí. Llega el momento en el que, ya siendo yo un joven, conozco a la que el día de hoy es mi esposa, con la cual voy a cumplir 38 años de casado y 8 de novios, o sea, 46 años con ella. Es un mundo, una vida. Entonces, ustedes no tienen aquí esa edad. Y me enamoro locamente de esta mujer, de la cual sigo locamente enamorado el día de hoy. Tengo 4 hijos, un varón y 3 mujeres. Y me enamoro de ella y la conquisto, y empiezo a ver por primera vez en mi vida una casa normal. Es la primera vez que yo veo una casa normal. Las casas de mis amigos eran un desastre. Y veo por primera vez a un hombre amante de su esposa, un hombre responsable, serio, que nunca en mi vida, al día de hoy, mi suegro tiene 93 años el día de hoy, nunca en mi vida lo he escuchado decir una palabra antisonante de ningún tipo. A mi suegra menos. El trato con sus hijos sumamente respetuoso. Y empiezo yo a ver esta familia, la cual pues lógicamente me llama la atención,
comían juntos, cenaban juntos, una casa literalmente modelo. Y este tipo de cosas empezó a afectar mi vida, todavía no siendo yo un creyente. De tal manera que en un momento dado, siendo yo muy joven, yo empiezo a pensar y digo, yo así quiero tener una familia. Años más tarde, yo me convierto, vengo a los caminos del Señor. Había sido un joven que me encantaba leer, todavía el día de hoy me encanta leer. Y yo había leído todo el Nuevo Testamento porque había visto a un hombre transformado por el poder de Dios de una manera tremenda. Y a mí me impactó mucho lo que vi yo en este tremendo que yo había conocido. Y le dije, ¿qué te pasó? Y me dice, lo que no encontré yo en 6 años con drogas, mujeres, vagancia, me dice, lo encontré en un momento con Jesús. A mí me afectó esta situación y desafortunadamente pensé muy inapropiadamente de este hombre. Porque de ser un hombre rudo, majadero, borracho, terrible, de repente con una sonrisa y con una Biblia en la mano, y dije, hijo, a mí se me hace que este hombre se volteó. Pero me afectó. Me fui a mi casa, me acuerdo que tenía ahí un librerito lleno de libros. No sé cómo, por la soberana gracia de Dios, estaba ahí un Nuevo Testamento. Tomé el Nuevo Testamento, el Señor me llevó a que volteara a ver ese librito, y me acuerdo que lo tomé en mis manos y dije, Señor, si tú cambiaste a este hombre, tú me puedes cambiar a mí. Esa fue mi oración. Nunca en mi vida había orado. Mi teología, ¿saben cuál era? Angelito de mi guarda, de mi dulce compañía, no me desamparas ni de noche ni de día. Ese era todo lo que yo sabía de la teología. Eso me enseñaron. Y esa fue la primera vez en mi vida que yo me dirigí a Dios. Dije, si tú cambiaste a ese hombre, me puedes cambiar a mí. Días después, tiempo después, yo tuve una experiencia con Cristo que me transformó. Entré a un lugar hecho un diablo, porque era un terrible. Nomás para que se den una idea de lo literal de lo diablo que era. Yo desde muy jovencito traía carro y estaba yo en el taller de estructuras metálicas en la secundaria. No sé si todavía se llamará así o cómo se llamará. Pero hice un tenedor del diablo, un trinche de este tamaño. Y lo traía metido abajo de mi asiento para que hacia la hora que alguien se me ponía las patadas, yo sacar mi tenedor del diablo y picarlos. Tenía un cenicero, mi camioneta, largote, entonces yo traía una cadena largota también para poder golpear a la gente. Estaba lleno de odio, de ira. No sabía yo por qué. El caso está en que vengo yo al camino del Señor y de las cosas que yo había leído, el Espíritu Santo las empezó a llevar de mi cabeza a mi corazón a partir de ese día. Y vi el ejemplo de este hombre que afectó mi vida hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, porque ahora en septiembre mi suegra murió y vi cómo el compromiso que este hombre hizo delante de Dios. Este no es un hombre cristiano, pero sé que es un hombre temeroso de Dios. Este hombre cumplió hasta el último día el compromiso que hizo en el altar el día que se casó, cuando dijo, yo prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Este 6 de septiembre pasado ella partió a la presencia de Dios y he visto a este hombre quebrado, adolorido, sufriendo por la pérdida de la mujer que por 67 años estuvo con él. Entonces me afectó tanto que dije, yo quiero aprender de él. Yo quiero saber cómo se le hace para criar una familia de esa manera. Yo tomé la decisión de no querer ser igual a mi papá. Yo no quería ser igual a él. Y esa situación me llevó a ser un hombre que ponía mucha atención a la conducta de alguien.
Y el día de hoy lo que quiero compartir yo con ustedes es que aunque yo en un momento dado haya puesto atención a la conducta de una persona que ayudó a que mi vida fuera forjada sin yo necesariamente haberle pedido a él que me enseñara, el Espíritu Santo en su palabra nos enseña cómo es que esta vida se debe de vivir. Cuando recién empieza Misión de Gracia, en 1999, en el año 2000, llega un joven a mi oficina. Estaba la iglesia empezando y me dice: pastor, me dice, mira, mi novia está embarazada. Y me dijo esto, y yo no sé cómo ser un esposo, mucho menos cómo ser un papá. Me dice, ¿me podrías enseñar? Y me tomé el tiempo de pasar tiempo con él, con ella, los casé. De hecho fue, creo, la primera pareja que yo casé en Misión de Gracia, la segunda pareja que yo casé en Misión de Gracia. El día de hoy este es un hombre ejemplar, un hombre que ha servido en nuestra iglesia por muchos años, es un joven todavía, digo, viéndolo desde mi punto de vista, pero es un hombre que ha modelado un matrimonio ejemplar, porque fue discipulado por alguien. Y el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo se dirige el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, y las cosas que le enseña, las cosas que le comparte, el legado que le deja en la segunda carta de Timoteo, siendo esta la última carta que el apóstol Pablo escribió. Nosotros sabemos que las últimas palabras de los padres, los abuelos, dejan un impacto en nuestras vidas. Aquí está Pablo, como dice él, para ser sacrificado, y se dirige a Timoteo y le empieza a hablar de cosas que son trascendentales para nosotros el día de hoy. En aquellos entonces estaba el apóstol equipando a un joven que habría de pastorear una iglesia muy importante, la iglesia en Éfeso. Una iglesia la cual vemos nosotros luego en el libro de Apocalipsis, que hacía cosas muy buenas. O sea, estamos hablando de aquí que el pastor que fue discipulado por el apóstol Pablo acaba de una manera en la que el Espíritu Santo de Dios habla y le dice: te has olvidado de tu primer amor. Si no te arrepientes, y el Señor les empieza a hablar acerca de las cosas que iba a hacer. Entonces, no sabemos qué fue lo que sucedió en Timoteo con esa iglesia, pero lo que sí sabemos es que el día de hoy tenemos la palabra de Dios, la inspirada palabra de Dios, a la cual, como dice su palabra, debemos de poner atención como una antorcha que alumbra nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y un sendero a mi camino. Si nosotros queremos saber la dirección que debemos seguir, tenemos que voltear a ver la palabra inspirada de Dios que dirige el camino hasta que lleguemos a su presencia. Entonces, quiero compartir este sermón y lo he partido en 3 partes. La primera de ellas es: Timoteo debe aceptar su responsabilidad como líder para discipular a otros. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. La segunda parte es el pastor como un discípulo. Tal vez no hayan ustedes pensado en esto, pero un pastor necesita el resto de su vida continuar siendo un discípulo del Señor Jesucristo. Y por supuesto la tercera parte es mi conclusión. Entonces, quiero leer de la segunda carta de Timoteo. Si me hacen el favor de abrir sus Biblias ahí en la segunda carta de Timoteo, el capítulo 1. Voy a leer unas partes cortas porque me voy a ir mencionándolas a través de mi sermón. Déjenme nomás poner mi timer.
Dice el capítulo 1 de la segunda carta de Timoteo así: doy gracias a Dios, del versículo 3, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual. Aquí empieza el apóstol Pablo a dar una instrucción, una dirección a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Vean la razón por la cual el apóstol le dice: aviva el don. Dice el versículo 8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino que participa las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí está el apóstol Pablo en esta época última de su vida, poco antes de su martirio, en el año 67, estando Pablo encarcelado en Roma, le escribe esta carta a su amado hijo, diciéndole: Timoteo, hay un don en ti, y quiero pedirte que no dejes que se apague. Ustedes también, todos los que aquí han entregado su vida al Señor Jesucristo, deben saber que tienen un don. Si tú le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, dice el libro de los Hechos, el capítulo 2, versículo 38, dice: cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete, bautízate y recibirás el don del Espíritu Santo. Es el primer regalo que el Espíritu de Dios da a cada creyente. Tú tienes a la persona del Espíritu Santo adentro de tu corazón, y espero que hables con Él. Yo espero que tengas comunión con Él. El Espíritu Santo lo necesitas todos los días de tu vida. La segunda carta de Corintios, el capítulo 13, versículo 14, dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Si tú eres un creyente nacido de nuevo, tú tienes que tener comunión con el Espíritu Santo. Si sabes lo que es comunión, es una cercanía, una amistad, una plática, un conocimiento, una intimidad. Eso es lo que el Señor te ha dado, su Espíritu Santo, para que los dones que Él te ha dado estén en tu vida florecientes, en poder, activos, sirviendo a Cristo a través de su iglesia, la cual servimos porque la amamos. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, que esto que Dios te ha dado y que fue confirmado por mí al imponerte las manos, no dejes que se apague. Una de las cosas que nosotros desafortunadamente hacemos es que empezamos a confiar en nosotros, estamos dependiendo de nosotros, de nuestra carne, y llega el momento en el que nos hartamos, nos cansamos, nos decepcionamos, nos apartamos. ¿Saben por qué? Porque habiendo comenzado por el Espíritu, acabamos haciendo las obras de la carne. Hermanos, no seamos como los Gálatas, que les dice: tan necios son. Dice: ustedes recibieron al Espíritu de Dios por haber oído con fe. Esto requiere única y exclusivamente el que nosotros digamos: gracias, Espíritu Santo, que estás en mí, que estás por mí, que intercedes por mí. Dice el capítulo 8 de Romanos que Él intercede por nosotros, ¿cierto? Entonces a Él lo queremos cerquita, para que lo que se nos ha encomendado a nosotros vayamos y lo hagamos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hacía manera de nota, aunque me salga de mis notas, mucha gente: Padre, yo te pido esto en el nombre de Jesús, y hablamos nomás con el Padre y con Jesús. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Qué no fue la persona que el Señor Jesucristo dijo en el capítulo 14 de Juan: yo me voy a ir, pero voy a volver a ustedes? El capítulo 15 de Juan dice: tú tienes que permanecer en mí, porque apartado de mí nada podéis hacer.
Y luego el capítulo 16 dice, te voy a enviar a mi Espíritu Santo, el Consolador, el que estará con vosotros. Entonces, si el Espíritu Santo está con nosotros, ¿por qué lo ignoramos? ¿Por qué no hablamos con Él? ¿Qué no es Jesús mismo aquí? Yo le doy gracias que yo no crecí en el tiempo de Jesús. Gracias a Dios que no crecí en ese tiempo. No lo hubiera podido haber conocido tal vez. Pero aquí tenemos la cercanía de la presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo la obra del ministerio que Él nos ha encomendado. Entonces está Pablo hablándole, diciéndole, Timoteo, ya me voy a morir. Yo estoy por ser sacrificado, dice. He luchado la buena batalla, he terminado la carrera. Dice, he luchado, dice, he guardado la fe, dice. Lógicamente Pablo había escrito casi todo el Nuevo Testamento. Capítulo 7 de Romanos, donde dice que todo lo que no quiero hacer, eso hago. Y luego lo que no quiero hacer, también acabo haciéndolo y viceversa. Ahí la repetí, pero decía, pero me encuentro esta ley en mí que es la ley del pecado. Y luego empieza el capítulo 8, dice, pero nosotros andamos guiados por su Espíritu Santo. Somos guiados por Él porque somos sus hijos. Entonces, Pablo le está diciendo este tipo de cosas a su hijo Timoteo porque eran realidad en su vida. Y si algo nosotros queremos hacer, hermanos, es ser íntegros en lo que le compartimos a los demás. Nosotros queremos compartirle a la gente lo que nosotros en integridad estamos viviendo. Amén. No queremos andar como los fariseos que querían imponer sobre los que hacían discípulos cargas que ellos no querían tocar ni con su propio dedo. Queremos ser gente íntegra, que a la hora que estamos predicando de la vida de Jesús, nosotros lo estemos haciendo con toda integridad. ¿Por qué? Porque se nos ha dado la responsabilidad de pasar el Evangelio de Jesucristo a tantas generaciones como sea posible. Este sermón se llama Pasando la batuta del Evangelio. Para ser discípulos necesitas ser uno. A.W. Tozer decía, solo un discípulo puede hacer un discípulo. Eso es lo que nosotros necesitamos entender y tener claro. Aquí está Pablo hablándole a su hijo amado en la fe, dándole un legado que él tenía que seguir adelante en el aspecto de que muchas cosas iban a cambiar. La vida iba a ser alterada por la persecución de la iglesia, pero si algo no debía detenerse, era la predicación de la palabra. Ustedes, todos los que están aquí, son el resultado de que alguien les predicó a ustedes la palabra, ¿cierto? Ustedes no se han tomado el tiempo para decirle gracias, Padre, por la persona que me predicó el Evangelio. Yo los exhortaría que de repente se acordaran, Señor, bendice a esa persona. Bendice a esa persona que me habló el Evangelio. Aquí estamos viendo a un pastor viejo que sabía que se iba a acabar su tiempo, dándole instrucciones a su discípulo, pero se las da en esta línea. Dice Timoteo, vamos al capítulo 2 de Timoteo, y ve lo que dice del versículo 1 y el 2. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y luego le dice esto: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay una encomienda donde el apóstol Pablo le está hablando a su hijo en la fe y le está diciendo, Timoteo, todo lo que tú has escuchado de mí, todo, te voy a dar esta encomienda. Busca a personas que lo puedan enseñar a otras, que lo puedan enseñar a otras. Una de las cosas que ha afectado la propagación del Evangelio es que hemos escuchado el Evangelio y nos hemos quedado con él. Nosotros hemos sido llamados, dice la palabra de Dios, que nos ha rescatado del presente siglo malo, dice el apóstol Pablo, y no en la carta de Pedro dice, pero hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas
a su luz admirable. Llegamos a la luz y nos quedamos bien contentos. Estamos viendo a la gente en ocasiones perdida en su desesperación, en su pecado, en sus frustraciones. Y en ocasiones, ay Señor, ten misericordia de él. Pero no extendemos la mano. Hay una historia que a mí me afectó mucho esta situación, creo que pasó ahí en Juárez. Estaba una mujer en una maquiladora. Entonces, esta mujer tenía a otra persona sentada enseguida de ella y de repente no la ve. O sea, dura días sin presentarse en su trabajo. Y cuando regresa con vendas en las muñecas. Esta mujer cristiana le dice, ¿qué te pasó? Le dice, me quise quitar la vida. Y le empieza a hablar el evangelio. Y le dice, ¿por qué nunca me lo hablaste antes? ¿Por qué nunca me compartiste? Dice, podía haber evitado esto. No sabemos en ocasiones qué está pasando en la vida de otras personas, porque nos hemos quedado con el evangelio porque nos da vergüenza. Dice Pablo a Timoteo, Timoteo, aviva el don que está en ti por la imposición de mis manos. No te avergüences, no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo, ni de mí, que estoy en la cárcel. Por eso les digo, nosotros necesitamos la presencia del Espíritu Santo. El capítulo 1 del libro de los Hechos, creo que es el versículo 7 o el 8, dice, y recibiréis poder, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria, lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido, ¿quién? No los oí. ¿Quién? Y les digo, y al Espíritu Santo nosotros lo hemos contristado porque no hablamos con Él. Es Dios. Está con nosotros. Está por nosotros y está en nosotros. Nosotros necesitamos responder en esta línea a lo que el capítulo 5 del libro de Efesios dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hablar entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Que lo que hablemos sea de edificación para el oyente. Y después de esa parte está hablando de la relación del esposo y la esposa. Hermanos, los que están casados necesitan al Espíritu Santo de Dios para cumplir la obra de su ministerio en sus casas. Ustedes no pueden dar lo que no tienen. Y necesitamos diariamente invocar su santo nombre sobre nosotros para vivir en el poder del Espíritu Santo, amando a Dios por principio de cuentas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hay una gran diferencia, dice Gregory Oden en su libro Discipulado que Transforma, una gran diferencia entre ser cristiano y ser discípulo. La diferencia es el compromiso. Pablo diciéndole a Timoteo, Timoteo, haz la obra de evangelista. Esto que yo te he enseñado, pásalo a alguien más, que lo pase a alguien más. O sea, nada más quiero que hagamos una nota mental de esto. Pablo está siendo muy intencional al comunicarle a su hijo en la fe lo que tiene que hacer. Timoteo, busca hombres que sean aptos para enseñar a otros, que enseñen a otros. Y nosotros, hermanos, nosotros muchas veces no somos intencionales. ¿Saben cómo vivimos la vida? Como va viniendo. Como va viniendo. Cuando habla el libro de, ¿qué es? No me acuerdo ahorita. El pueblo sin visión se desenfrena. ¿Cuál es tu visión? Para tu vida, para tu trabajo, para tu futuro. Tal vez haya quien se ría de mí. Cuando empezó Misión de Gracia, yo pensé esto: ¿qué va a pasar en esta iglesia en los próximos 100 años? Digo yo, lógicamente que sé que no voy a estar aquí. Yo sé eso, pero eso lo pensé hace 20 años. El martes pasado le decía a mi equipo: ¿qué va a pasar en Misión de Gracia en los próximos 100 años?
Tenemos que pensar, tenemos que orar, tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo para lo que tenemos que hacer, porque tenemos que seguir haciendo discípulos. Tenemos que seguir pasando el evangelio, tenemos que seguir buscando hombres y las mujeres mujeres y los padres a sus hijos a pasar el evangelio glorioso que nos ha permitido llegar hasta el día de hoy, a estar escuchando estas cosas donde tenemos que tomar decisiones para la gloria de Dios. La primera carta de Corintios, el capítulo 10, versículo 31 dice: sea que comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, hazlo ¿para qué? Háganlo todo para la gloria de Dios. Y en ocasiones dejamos que nuestra vida nos lleve como si fuéramos una partícula, esas que flotan, y ya ves cuando tiendes la cama y que se te ve todo el polvito así. Así mucho cristiano vive, sin tomar una decisión, sin tomar una determinación en cuanto a lo que se tiene que hacer en la vida. Le está diciendo Pablo a Timoteo: Timoteo, busca hombres fieles. La pregunta que en un momento dado nos tenemos que plantear es la siguiente: ¿y yo soy fiel? ¿Soy fiel con mis diezmos, con mi presencia, con mi puntualidad? ¿O qué le hace? Al cabo está la alabanza. Ahí llegamos al ratón. Ya empezaron. ¿Qué tiene, hombre? El que no es fiel con lo poco, no es fiel con lo mucho. Y tenemos la enseñanza clara del Señor Jesucristo, que dice que el que se le dio uno se esperaba que diera un rendimiento, y al que se le dio 5 también, y al que se le dio más. Y vemos esa historia donde dice aquel hombre que dijo: Señor, yo tuve miedo porque sé que tú recoges donde no sembraste. Y dice: quítenselo y dénselo al que tiene más. Dice: ya échenlo al fuego que está ardiendo. Dice, Dios ve la fidelidad, ve los detalles. Dice: porque si en lo poco tú no fuiste fiel, ¿quién te va a conceder lo verdadero? Lo eterno, ¿quién te lo va a conceder? No cumples con tu trabajo, llegas tarde, no te importa honrar a tu Dios en ocasiones con tu trabajo, haciéndolo con diligencia para la gloria de Dios, porque tu jefe o tu jefa es gacho, son mala onda contigo, te tratan mal, te exprimen. Mira, te quieren negrear. Ahí usamos un término en el norte que dicen: te quieren negrear. Aquí no se usa eso. Sí, también, casi no, sí. Por la cuestión de que a los negros los oprimían de una manera muy tremenda. Entonces tomamos ventaja y llegamos tarde y nos llevamos el lápiz o la pluma, y estamos siendo infieles con Dios cuando es Él el que nos ha puesto la autoridad. Como dice el capítulo 13 de Romanos: no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Él han sido establecidas, de modo que quien se opone a lo establecido por Dios resiste. ¿Y qué dice? Y acarrea condenación para sí mismo. Hermanos, nosotros no queremos andar viviendo bajo condenación de ningún tipo. El creyente, guiado por el Espíritu Santo de Dios, se preocupa de que su testimonio afecte la vida de otros. Y sí, la intencionalidad del apóstol es que lo que él enseñó a Timoteo, él lo pase, que lo hable. Pero también nuestra conducta da testimonio. Y había un dicho que se me hizo muy inapropiado que en algún momento dado se usara, pero decía: da testimonio, y si es necesario, usa tus palabras. Eso es una tontería. Nosotros, para dar testimonio, tiene que salir de la boca. Estás dando testimonio con tu vida, sí, pero tu testimonio sale de tu boca. Se habla, se comunica, se expresa. Ahora, cuando Pablo le está dando esta encomienda al discípulo, le dice de una manera clara: Timoteo, esta cosa del discipulado, de buscar a estos hombres, te va a llevar a pagar un precio. Dice la segunda carta de Timoteo, el capítulo 2, versículo 3 al 7, le dice claramente: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé sabiduría. Hermanos,
esto que el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra nos está enseñando en cuanto a buscar cómo comunicamos a alguien más el Evangelio, va a requerir un sacrificio que les puede costar todo. De hecho, les voy a decir algo. ¿Saben qué requiere que dejemos para seguir a Cristo? Todo. Todo. Déjenme les digo esto como una nota, por ver la reacción que estoy viendo de ustedes. Hermanos, no tengan miedo. No tengan miedo. Es el capítulo 6 de Mateo, el versículo 33. Busca primeramente mi reino y mi justicia, y todo lo demás yo te lo voy a dar. Y el que no se niegue a sí mismo y deje todo, dice, no puede ser mi discípulo. ¿Qué hice yo en ese aspecto? Déjenme les digo, para mi vergüenza se los digo. Yo quería ser, y no sé qué palabra usar, pero yo quería ser un fregón. Yo quería ser un buenero en la vida. Yo quería ser rico. Yo quería ser un empresario. Yo quería ser acá, decimos ahí en el norte, un Juan Camaney. Eso quería ser yo en la vida. Cuando el Señor me rescata y yo me encuentro con esas partes de la Escritura, y por eso les decía a los jóvenes, yo ahí tomé decisiones, y ya ven como dice, y el que no renuncia aún a su propia vida. Yo le dije, Señor, yo renuncio a todos mis sueños, a todas mis ambiciones, a todas mis pasiones. Yo renuncio a ellos en tu nombre y te pido que hagas conmigo lo que quieras hacer. Él me escuchó. Yo, si algo no quería hacer en la vida, hermanos, era ser pastor. Pero Él se encargó de poner en mí el llamado a predicar su evangelio. Y lo hice por muchos años, lo hice por 24 años de mi vida. Pero durante esos 24 años, nada más a una persona, y eso porque Él me lo pidió, lo discipulé. El pastor Carlos Contreras me dijo, ¿me podrías discipular? ¿Me podrías enseñar el evangelio? Lógicamente que me dio mucho gusto. Y de hace 5 años para acá que el Espíritu Santo de Dios ha traído a mi corazón la convicción de que dice Mateo 29, 28, 19, dice, id por todo el mundo y predicar mi evangelio, haciendo discípulos de todas las naciones. Aquí vemos a Pablo hablándole a Timoteo, diciendo, Timoteo, el hacer discípulos te va a costar todo, como un soldado. No sé, aquí ¿hay alguien aquí que sea de soldado que haya estado en el ejército, alguna situación así? ¿No? Bueno, los soldados, o sea, los soldados cuando llegan se registran, los pelonan y luego se los llevan a un campo de entrenamiento donde les empiezan a gritar en la cara, les escupen, ahí les cae toda la saliva del que está enfrente de ellos gritándole que es un inútil, bueno para nada, que no sirve. O sea, los quiebran. Y les empiezan a enseñar luego la lealtad a su nación, a su presidente. O sea, los quiebran en su voluntad para que aprendan a someterse a la autoridad que va a estar sobre ellos el resto de sus vidas como soldados. Se tienen que levantar a las 4 o 5 de la mañana, no sé, a correr, a hacer ejercicio. Con la intención de que tengan ellos bien claro y bien entendido que habrán de estar dispuestos a dar su vida por defender a alguien más, a defender su nación, a defender a su país en contra del enemigo. Hermanos, yo he visto que en el cuerpo de Cristo nosotros no tenemos una mentalidad de soldados. La palabra de Dios en ocasiones está guardada en el closet y no se vuelve a abrir hasta que no viene uno a la iglesia. Aquí me han dicho, y bendigo a Dios por ello, que aquí la gente lee la palabra. Bendigo a Dios por ello. Si tú eres un lector de la palabra, Dios te bendiga. Si no lo eres, te exhorto, te animo a que tú tomes esa palabra de Dios y la abras y recibas a través de ella el poder de Dios en tu corazón. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra y discierne las intenciones del alma y del corazón. O sea,
tú quieres que la palabra de Dios venga y te abra tu corazón y te permita ver las cosas que tienen que ser cambiadas en ti. ¿Tienes temores? Padre, este miedo que tengo yo te lo confieso como pecado. Dice la palabra de Dios que todo lo que no es de fe, ¿qué es? Pecado. Te pido perdón y me arrepiento en el nombre de Jesús, pero también recibo tu perdón y te pido que con la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario me limpies de toda mi maldad. Y te doy gracias. Y vamos prosperando en el camino del Señor. Le dice no únicamente que se haga de la mentalidad de un soldado, sino también le dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hermanos, vemos a los olímpicos trabajar 4, 5, 6 años para que luego les den la oportunidad de ir a una participación en donde por minutos habrán de correr una carrera cuya intención será la de ganarla. O sea, yo no puedo creer que haya alguien que se prepare por años para ir a perder. Qué terrible mentalidad, ¿cierto? O sea, imagínense ustedes, o sea, los atletas no comen comida chatarra. Se levantan bien temprano a practicar, a correr, a hacer ejercicio y todo para una participación de minutos. Por eso cuando los vemos que se caen o que pierden, los vemos llorando. Les dolió haber perdido. Y en ocasiones, hermanos, nosotros estamos perdiendo una batalla y pareciera como que no nos afecta. Y nosotros necesitamos pensar, como le está diciendo Pablo a su hijo Timoteo: Timoteo, piensa de esta manera. Esto requiere un sacrificio tremendo, le dice. Pero no solamente le dice que como un atleta, sino también como un labrador. Yo sé que esta es un área agrícola y tal vez algunos de ustedes estarán relacionados con la siembra. Yo no. Yo he crecido en una ciudad pavimentada. Lo único que vemos es pavimento. Pero sí tengo entendido que requiere de mucho trabajo, mucho sacrificio. Que hay una dedicación donde tú tienes que dar todo de ti para sembrar esa tierra, esperando y pidiéndole a Dios que venga esa lluvia temprana y tardía para que un día se pueda ver ese fruto. Y luego cuando viene el fruto y viene una nevada o viene una situación difícil, un aeronazo que se lleva las florecitas que irán al fruto. Yo he visto a los granjeros en Estados Unidos. En Estados Unidos, tal vez ustedes estén familiarizados, muchas de las áreas de siembra en el norte del país han sufrido unas inundaciones espantosas. Y ves cómo entrevistan a los hombres y están llorando. Hombres fuertes están llorando y se hemos perdido todo, así lleno de agua. O pasa un tornado y se lleva todo. Son escenas trágicas. Hermanos, el discípulo de Cristo tiene que tener esto bien claro, que esto requiere caídas, levantadas, esfuerzo, trabajo, diligencia, compromiso, muerte. El que no muere a sí mismo no puede ser mi discípulo. Decía el doctor John MacArthur, dice, el verdadero converso es un discípulo. Dice, una persona que ha aceptado y se ha sometido a Jesucristo, lo que sea que pueda significar o exigir. La persona verdaderamente convertida está llena del Espíritu Santo y dada una naturaleza nueva que anhela conocer y adorar al Señor que lo ha salvado. Menciona él esto porque dice, es una persona que ha aprendido a someterse a su Señor. Tú un día le entregaste tu vida al Señor Jesucristo, y si tú eres una persona que está aquí y no lo ha hecho, es necesario que consideres esto. Él es la autoridad. Dice, todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. Y un día tú vas a estar enfrente de Él, de rodillas, quieras o no, estés de acuerdo conmigo o no, te guste o no. Dice que toda rodilla se va a doblar ante el Rey de los Reyes, unos en reverencia y otros en terror.
A este rey un día tú le entregaste tu vida, gloria a Dios por ello. Pero te voy a decir algo a manera de consejo. Sométete a tu Señor todos los días de tu vida. Yo me convertí el 14 de diciembre de 1975 y el día de hoy le digo: Señor, yo vengo a someterme a tu autoridad. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi dueño, tú me compraste con tu sangre en la cruz. Te suplico, por favor, que uses mi vida. Te suplico por esta congregación que me des un amor por ellos el día de hoy, para bendecirlos, para que te den gloria con las decisiones que se habrán de tomar al final de este día, al final de esta predicación. Yo eso es lo que he orado el día de hoy, por ustedes. Está Pablo hablándole de estas situaciones que requieren un compromiso serio, pero le dice esto: procura también con diligencia, más adelantito en el versículo 15, presentarte delante de Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de Dios, la palabra de verdad. Y luego le dice: eviten las palabras, dice, palabras vacías y profanas, porque llevan más y más a la impiedad. Dice, su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos se encuentran Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, interrumpiendo así la fe de algunos. Hermanos, un discípulo de Cristo, y yo asumo que tú no nomás eres cristiano, puedo estar asumiendo mal, pero si tú eres un discípulo de Cristo, tú eres una persona que debe conocer bien la palabra de Dios. El capítulo 119 del libro de los Salmos, el versículo 9 dice así: ¿con qué guardará el joven su camino? ¿Qué dice? Con guardar tu palabra. El versículo, creo que es el 10 o el 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Tú quieres vivir una vida santa, piadosa, llena del Espíritu Santo. Tú debes de estar invitándolo a que te abra tu entendimiento y te dé una capacidad para recordar lo que está escrito. Porque saben una cosa, hermanos, nosotros somos muy curiosillos, nos acordamos de lo que nos interesa, ¿cierto? Nosotros debemos de guardar, de meditar, de recordar, porque dice Timoteo, recuérdales esto, que el discípulo de Cristo tiene que conocer bien la palabra de Dios. Y ahora paso a la segunda parte, donde el pastor es un discípulo. Pablo fue abandonado por todos sus amigos. En su defensa dice: no hubo nadie más que el Señor estuvo con él. Alejandro el carcelero le causó muchos daños. Demas lo había abandonado. Fue abandonado por Figelo y Hermógenes. Pero ¿qué hizo Pablo? Pablo puso su confianza en la soberanía de Dios. Dijo: Él me ayudó. Pero no únicamente eso, sino que tenía hermanos como Onesíforo, que no se avergonzaba de Pablo, porque cada vez que tenía oportunidad lo iba y lo visitaba. Y Pablo aquí, cuando empieza la carta que leímos hace un momento, dice: quiero verte, Timoteo, para acordarme de ti, quiero estar contigo. Él apreciaba en gran manera la visita de los hermanos, la comunión con los hermanos, que les decía ahorita en la mañana, o ayer. O sea, Dios ve con sumo agrado la comunión con los hermanos. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, habitando juntos en armonía. O sea, Dios ve esto como algo importante. Pablo lo sabía. Pablo era un conocedor de la palabra de Dios. Para él era muy importante escuchar lo que sus hermanos tenían que compartirle. Él estaba recibiendo este consejo, esta ayuda, estas noticias de las iglesias. Él estaba siendo ministrado por lo bueno que estaba sucediendo. Hermanos, seamos gente que estamos buscando cómo escuchar lo bueno de los hermanos para gozarnos, como él. Yo me quería gozar al oír de tus lágrimas, me quería gozar contigo. En ocasiones el creyente parece que se goza de las tragedias de los demás. No seamos de esos hermanos.
Que si algún día alguien te empieza a platicar algo malo de tu hermano, deténlo. Yo les he pedido ahí en Misión de Gracia, les digo, deténganlo. Y les sabes que vamos a orar por esa persona. Bendícelo. Cuando se topen en la calle, no empieces a pensar cosas. Ora por él, ora por ella. Genera hábitos en tu vida que glorifiquen a Dios. Este apóstol ya grande estaba en la cárcel y al final de su vida hace algo que nos debe de afectar a todos, porque envió el apóstol Pablo a Tíquico a que llevara unas cartas a las iglesias que él había plantado. Pablo dice la palabra que había recorrido todas las partes y ya no había un lugar donde él no se hubiera propuesto predicar el evangelio. Marcos fue un hombre que le fue útil al ministerio de Pablo. O sea, este hombre, y se los digo para todos aquellos que en un momento dado tienen un corazón para con la iglesia del Señor Jesucristo, para con sus pastores, busquen cómo les son útiles ustedes al ministerio de este hombre y de sus pastores. Busquen cómo los bendicen, cómo los honran, cómo los cuidan, cómo los apoyan, cómo los aprecian, cómo oran por ellos. Ustedes deben de ser personas útiles al ministerio del pastor de su iglesia, porque hay una cosa que pasa, la hablo comúnmente. Muchas personas venimos a la iglesia y nos sentamos a juzgar la iglesia, a ver si el sermón estuvo bueno, si lo que dijeron me bendijo, si la alabanza estuvo padre, si cantaron las canciones que me gustaban. Hermanos, nosotros venimos a la iglesia porque la amamos, no porque queremos sacar algo de ella. Yo me acerco a mi esposa todos los días la abrazo cuando se levanta, le tengo preparado el café, nos sentamos a platicar todos los días. Le digo algo de mi aprecio por ella. Digo, eres lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. La amo, es mi esposa. La iglesia es la novia de Cristo. ¿Cómo le muestras tú tu amor a ella? Escuchas a tu pastor y en ocasiones pasamos por alto, haciéndonos oidores de la palabra de Dios en vez de hacedores de la palabra de Dios. Siendo ya el apóstol un hombre viejo, ahí en el capítulo 4, versículo 13, quiero que lo vean, porque es algo con lo que yo quiero empezar a cerrar. Dice el apóstol, hablando de todos los hermanos, le dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Tráeme ese abrigo, tráeme los libros, tráeme mis libros, tráeme los pergaminos. Espérate. O sea, este es el apóstol Pablo. ¿Y está pidiendo libros? O sea, tan importante era para un hombre que estaba por morir leer. Dice Charles Spurgeon: no sabemos de qué se trataban estos libros. Solo podemos adivinar cuáles eran los pergaminos. Pablo tenía libros que había dejado tal vez envueltos en una capa, y Timoteo iba a ser muy cuidadoso y traerlos. Incluso un apóstol debe leer. Ya no hay apóstoles el día de hoy, hermanos. Este hombre que viene al púlpito habla de un texto sin haberlo estudiado, pudiera decirse de algunos hombres. Dice, y hace tonterías del hablar y se hace un ídolo de muchos. El día de hoy yo veo gente muy famosa en el internet. El otro día me estaban platicando de un individuo que nunca había oído. Tiene millones de seguidores, millones, y habla puras sandeces, por no decir algo peor. Y la gente, puesto que se les ha endulzado el oído, andan en búsqueda de alguien que les hable algo que les apele a la carne. Y le dice Pablo a Timoteo: Timoteo,
Haz esto, dice, porque en los últimos tiempos vendrán hombres vanagloriosos, amadores de sí mismos, ingratos, desleales, sin afecto natural, desobedientes a los padres. Y aquí el apóstol le dice: tráeme los libros. Este hombre que ha sido inspirado por Dios, ¿quiere libros? Este hombre que ha estado predicando por lo menos 30 años de su vida, ¿quiere libros? ¿Ha visto al Señor y quiere libros? ¿Ha tenido una experiencia más que cualquier otro hombre y quiere libros? ¿Ha visto enfermos ser sanados? ¿Ha visto serpientes ser sacudidas de su mano y no le causaron ningún daño? Este hombre fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas que al hombre no le es permitido saber, y quiere libros. Ha escrito la mayor parte del Nuevo Testamento y quiere libros. Hermanos, nosotros necesitamos continuar siendo toda nuestra vida discípulos. Nosotros necesitamos a alguien con quien juntarnos para platicar lo que estamos estudiando. El apóstol Pablo le había enseñado a Timoteo y le estaba pidiendo, confiando en que él iba a ser obediente, que buscara a alguien que le enseñara lo que él le había enseñado, para que luego ellos enseñaran a otros. Y la pregunta es la siguiente: ¿y a ti quién te está discipulando? ¿Tu pastor de aquí del púlpito? Eso no es discipulado. Ese es un pastoreo, por cierto, muy bueno, de sus pastores. Gente fiel a la palabra de Dios. Estos hombres aman a Dios. Estos hombres han dejado lo que han tenido que dejar por servirlos y para la gloria de Dios. Pero el discipulado se maneja, y estos hombres de Dios irán a traerles a ustedes eventualmente la manera en la que se llevarán a cabo discipulados, donde están ustedes platicando dónde están sus almas, cómo han estado, con qué estás batallando, qué es lo que te aqueja en el corazón, que alguien más pueda orar por ti, así como Pablo, que los hermanos iban y lo visitaban y él apreciaba en gran manera su visita. ¿Y saben qué pedía Pablo? No dejen de orar por mí. El hombre, independientemente del nivel espiritual en el que está, necesita que alguien ore por él. Pastor, déjame orar por ti, por tu esposa, por tus hijos. Yo los bendigo. Yo le doy gracias a Dios por tu familia. Estas familias están en el blanco, en el centro, en el juicio de mucha gente que lo único que está pensando es cómo los critica. El pueblo de Dios debe estar lleno de soldados que están colaborando con su pastor, buscando cómo se duplican en alguien más. Lo que se aplica a un pastor se aplica a todos. Aquí no hay excepción. Esto está escrito para nosotros. Se ha quedado como un legado, como un ejemplo. Decía un hombre que conozco, al pastor Mark Dever. Dice: cada vez que yo tomo un libro, yo me pongo a platicar con una persona muy inteligente que ha escrito algo muy bueno que yo no sé, y le dedico toda la atención. Estos hombres que han escrito estos libros que están recomendados por sus pastores, por supuesto, no estoy hablando de cualquier libro, son hombres que han sido guiados por el Espíritu de Dios, que han estado aprendiendo las cosas de Dios. Aprende de ellos también, benefíciate de ellos. Renuncia a la literatura ligera, a los cuentos, no sé cómo les llaman aquí, cómics también. O sea, no ande leyendo cómics. Yo me acuerdo que yo crecí leyendo a Calimán. ¿Se acuerdan de Calimán? Yo quería ser como Calimán, como Memín Pinguín. Si hay gente adulta que el día de hoy te gustaría decir, bueno, perdí a leer eso, no lee nada. Nosotros tenemos que buscar cómo leemos teología, biografías de hombres de Dios.
Nosotros como discípulos de Cristo, hermanos, tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y mencionaba yo la cuestión de que vendrán esos tiempos peligrosos donde habrá hombres vanagloriosos, amadores de sí mismos, que no lo leí por cuestión de tiempo, pero dice desobedientes a los padres. Padres, mamás, te quiero pedir que consideres que si tú has estado buscando cómo modelar a Cristo en tu casa, busques también cómo impartes lo que el Espíritu Santo te está enseñando, que te ha enseñado a través de los golpes duros de la vida que Dios ha permitido, porque leyó el pastor Romanos 8:28 en delante, que todo obra para bien de aquellos que amamos a Dios. Si las cosas no están obrando para tu bien, mi pregunta es, ¿y estás amando a Dios? Papá, mamá, busca cómo compartes con tus hijos lo que Cristo ha hecho en tu corazón. Tu responsabilidad primaria es cómo le harás para que tu hijo no sea uno de esos desobedientes a los padres, un ingrato, un desleal, sin afecto natural. El resultado de todo esto es que el apóstol llegó hasta el final de su vida. He corrido la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me espera la corona de la vida que Dios tiene preparada para aquellos que le aman. El Señor te bendiga y te ayude a ser una de esas personas para quienes Dios tiene una corona preparada. Tú tienes que hacerte de esta manera de pensar: Señor Jesús, yo intencionalmente quiero correr esta carrera como un atleta. Quiero estar dispuesto a pagar el precio, pero necesito la ayuda de tu Espíritu Santo que me dé la fuerza, la sabiduría, el entendimiento, para que el día que esté delante de ti, yo reciba esa corona. Porque si no estamos buscando entonces el premio, estamos, como dice Pablo, tirándole golpes al aire. Si tu propósito en la vida no es ser transformado a la imagen de Jesús, Romanos 8:29, ahí lo leyeron, entonces ¿a quién te quieres parecer? ¿A tu papá? ¿A tu abuelito? Nosotros nos queremos parecer a Jesús. ¿Para qué? Para seguir proclamando las buenas noticias del Evangelio que nos ha salvado. Creyente, ármate de esta manera de pensar. Deja de especular en la vida. Toma decisiones que te lleven a ver la meta que tenía este hombre en mente y que le comunicó a su hijo: Timoteo, esto haz. Y Dios te dé entendimiento. Una de las cosas tal vez más gloriosas, más importantes, es que si alguien quiere que a ti te vaya bien, es a Él. Cuando Pablo oraba y decía: yo pido a Dios que vuestros ojos sean abiertos para que comprendan la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo que excede todo entendimiento, hermanos. Es un amor que nosotros no podemos comprender a este grado. Si alguien está interesado en tu transformación, es el Señor Jesucristo, más de lo que tú y yo podemos estar interesados por nosotros mismos. Él está más interesado en tu vida espiritual que tú y yo juntos. ¿No es glorioso esto? No está como para decirle: Padre, gracias que me amas con este amor en el cual me estás haciendo partícipe del legado de fe que se está pasando de generación en generación. Un hombre que no lee nunca va a ser leído. Un hombre que no cita a alguien nunca va a ser citado. Hermanos, si nosotros no aprendemos de alguien más, entonces estamos mostrando nada más una cosa: que no tenemos un cerebro para pensar de una manera correcta. Nosotros tenemos que aprender de los demás que han caminado esta carrera, que nos enseñan, como Pablo a Timoteo: Timoteo, predica la palabra de Dios, enséñales, guárdala, que sepan cómo conocer esa palabra de Dios para que la usen de una manera correcta. Y si tú no conoces a Cristo, yo te quiero decir que tú no viniste el día de hoy por casualidad. Tú estás aquí por la soberana gracia de Dios. Tú has sido citado por el Espíritu Santo a que vengas a escuchar que hay una eternidad en la cual tú estarás pasando, sea una eternidad con Cristo, gozándote de la gloria eterna,
disfrutando de su presencia, de esa eternidad en la que cada día va a estar más glorioso. Si tú tienes un concepto equívoco del cielo, déjame te digo que tú no vas a andar como angelito tocando un arpa. No es tal cosa. Vamos a trabajar allá. Un trabajo que nos va a satisfacer el corazón día tras día, como dice Proverbios 4:18, que la vida del justo es como la aurora del día que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si tú no conoces a Cristo, no dejes pasar un día más. Dile: Señor, yo quiero eso. Yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero rendirme a ti y ser un verdadero discípulo. Aquí el Espíritu Santo de Dios ha estado trayendo a sus pastores esto que se irá a traer más adelante en su debido momento. Así es que con esto termino. Vamos orando, vamos a darle gracias a Dios y quedan ustedes a la merced de su pastor. Él les dirá qué hacer. Padre, el día de hoy queremos darte gracias por tu presencia, por tu palabra. Te pedimos que bendigas lo que hemos escuchado y que en su momento dé fruto de vida eterna. Te damos gracias, Padre, y te pedimos toda esta bendición en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén.